A continuación nos piden resolver el siguiente ejercicio. Aquí pues es comprobar, en este caso no los 10 axiomas, pero sí, por ejemplo, los que nos mencionan ahí, ¿verdad? Nos hablan que el conjunto o el supuesto espacio vectorial son las ecuaciones de grado 2, los polinomios de grado 2, donde los coeficientes son números reales. Y nos definen la suma. Entonces la suma en este caso de dos polinomios resulta entonces en esta expresión, ¿verdad? Y si multiplicamos un escalar, pues por un polinomio el resultado es ese. Entonces nos piden la condición 2. La condición 2 dice que la suma es conmutativa, es decir, que el orden de la suma no altera el resultado, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos en el caso de, ya por definición, ¿verdad? ¿Cómo sería la suma de estos dos polinomios? Nos dicen entonces que este sería, por ejemplo, U y este sería B, ¿verdad? Entonces, por definición es A0 más B0. Ok, ¿verdad? Entonces ya está definido ese. Y ahora entonces nos piden, por ejemplo, probar con el otro resultado, ¿verdad? Entonces vemos que aquí sería B0 más A2t cuadrado más 1t más A sub 0, ¿verdad? Entonces, pues aquí el detalle es de que, por ejemplo, si ustedes notan, lo que básicamente guarda de información es los coeficientes, ¿va? Aquí, por ejemplo, sería B0 más A0, pero como estos ya son números reales, se tratan como tal, ¿va? Bueno, pero la pregunta en este caso es de que están en B, es decir, tienen que tener la forma del polinomio, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, que A0, A1 y A2 son números reales. Entonces la pregunta sería si está o no en el espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, bueno, si vemos de que se cumple, ¿va? Entonces tenemos que U más B es igual a B más U. Eso sí se cumple. La otra pregunta que hay que hacerse es si estos pertenecen al espacio vectorial o no. Bueno, entonces miren que si bien es cierto no tiene la forma cuadrática, ¿verdad? De un polinomio de grado 2, pues al ser A0, A1 y A2 números reales, entonces tendríamos de que, por ejemplo, pues entre esos valores está el 0, ¿no? Y perfectamente este es pues un polinomio de grado 2. Bueno, de un grado menor o igual que 2, ese es de grado 0, ¿verdad? Pero aquí dice que son todos los polinomios de la forma A sub 2t cuadrado más A sub 1t más A sub 0, pero el punto es de que no limita de que esos coeficientes no sean ceros. Entonces estos serían polinomios de esta forma, pero donde A2 y A1 son ceros. Entonces sí está en el espacio vectorial, es decir, pertenecen a B. Entonces cumple el criterio, ¿verdad? Vamos con 3. Con 3 me pide entonces de que sumemos U más B más W y de ahí la asociativa, ¿va? U más B ya lo tenemos. U más B es A0 más B0. Solo voy a guardar ese resultado y voy a copiar un tercer polinomio que le voy a llamar W y le podemos llamar C2t cuadrado más C1t más C sub 0. Este es el equivalente como de W. Bueno, según la operación dice que solo hay que sumar los coeficientes, es decir, los que no tienen variable. Bueno, ¿qué sería del caso de B más W? Entonces tendríamos B sub 2t cuadrado más B sub 1t más B sub 0 más C sub 2t cuadrado más C sub 1t más C sub 0. Según la definición de la suma sería B0 más C0. Este es B más W.
Es lo que nos están diciendo, ¿verdad? B más W. Ahora lo vamos a sumar con U, ¿verdad? Entonces U sería A sub 2t cuadrado más A sub 1t más A sub 0. Le sumamos este resultado, ¿verdad? Y aquí queda entonces A0 más B0 más C sub 0. Entonces, bueno, notamos que sí es lo mismo, ¿verdad? Es decir, tanto el lado izquierdo como el lado derecho de esto se conserva. Y lo otro es de que si están en B. Entonces, si esto hubieran dicho, bueno, son todos los números excepto que A sub 2 y A sub 1 no sean ceros, forzando de que siempre tengan la forma de un polinomio de grado 2, entonces ahí sí dijéramos no están en el espacio, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, ¿verdad? En este caso estamos con la posibilidad de que A1 y A2 puedan ser ceros en el conjunto que estamos llamando B. Bueno, entonces cumple el criterio 3. El criterio 8 dice, tenemos una suma de coeficientes. Entonces nos dice que C más D, que son dos coeficientes, es igual a C por U más D por U. Pero ¿cómo nos definen la multiplicación, verdad? Entonces sería, la definición es esta, de K por el polinomio es igual a K sub 0. Esa es la definición, ¿va? De la multiplicación de un escalar por un polinomio para este conjunto. Bueno, hagamos el lado izquierdo. C más D por ese polinomio, A sub 2t cuadrado, más A sub 1t más A sub 0. Entonces miren que es básicamente multiplicar el coeficiente por la constante. Ahora vamos a probar el lado derecho. C por U y D por U. Aquí sería C a 0 y D a 0 por la definición. Y esto ya son números y al sumarlos queda C más D por A 0. Y volvemos, ¿verdad? En este caso sí pertenece porque se puede dar el caso, no nos forzan de que estos coeficientes A2 y A1 tengan que ser distintos de 0 para que forzosamente sea parte de un polinomio. Bueno, el 9, CD por U. Entonces dice el 9, miren, 9 CD por U es igual a C por DU. Bueno, entonces CD por el polinomio A sub 2t cuadrado más A sub 1t más A sub 0. Estamos viendo que es el coeficiente que es CD por A0. Ese es el lado izquierdo. Ahora, primero voy a multiplicar este y de ahí D por A sub 2t cuadrado más A sub 1t más A sub 0. Este es el lado derecho, ¿verdad? Aquí sería C, por la definición nos quedaría D por A0, pero estos ya son números, ¿no? De aquí le queda CD por A0. Igual, por la misma razón anterior, puede pertenecer al conjunto. Bueno, y el último es el coeficiente 1, ¿verdad? Por U. No ver, creo que sí, el 10 va. 1 por U igual a U, ¿verdad? Entonces aquí sería 1 por A sub 0, A sub 2 más A sub 1t más A sub 0 es igual a 0, dice. Pero la pregunta es si es igual a U. ¿Y quién era U? Bueno, U en este caso es A sub 2t cuadrado más A sub 1t más A sub 0. Entonces podemos ver de que 1U no es igual a U. Si lo notan, ¿verdad? Porque U es el polinomio este de grado 2, pero 1 por U es esto. Entonces este sí no cumple, ¿no? Entonces ya con uno que no cumpla no es espacio vectorial, ¿verdad? Pero aquí en específico querían que solo verificáramos esas cosas. Y a continuación vamos a verificar si este conjunto, ¿verdad?, es un espacio vectorial o no. Para que sea un espacio vectorial debe cumplir con estas 10 condiciones. Vamos a considerar la primera. Necesitamos dos elementos del espacio. Dice que es el conjunto de los pares coordenados. Te voy a tomar este y este de aquí. Estos son el equivalente a U.
y B, que en general escriben ahí. Miren. Entonces le dice que hay que sumarlos. Entonces aquí sería x1, y1 más x2, y2. Y sería como la suma de las coordenadas. Miren. Ahora, pero estos pares de coordenados no son cualquiera, es decir, no son todos los pares coordenados del plano cartesiano. Son aquellos que estrictamente hacen cumplir esta igualdad, es decir, son todos los pares coordenados que pasan por esa recta o que generan a la recta. Entonces, ¿qué pasa? Por la definición del conjunto, sabemos de que hay un punto de la forma x1, y1 que al sustituirlo me da 12 y otro de la forma x2 y y2 que al sustituirlo me da 12. No sé quiénes son, pero me aseguran que lo hacen. Bueno, entonces aquí tenemos un nuevo punto y ese nuevo punto entonces lo vamos a sustituir aquí. Miren, en vez de x vamos a tener x1 más x2 y en vez del otro vamos a tener y1 más y2. Vamos a ver qué podemos resolver. Miren, no sé si notan que se puede obviamente multiplicar, hay que dejar el procedimiento, eso lo estoy resumiendo un poco por la cuestión del tiempo. Pero lo mejor es desarrollar todo, la distributiva y todo eso. Luego se agrupa y por definición tenemos de que eso es 12. Y el otro también es 12. Y el resultado nos da 24. Pero no, lo que nos dicen aquí es que si yo sustituyo un par coordenado dentro, ¿verdad?, de esta ecuación, si está en el conjunto debe dar 12. Y no es cierto, miren, no está dando 12. ¿Qué significa eso? Que este par coordenado, es decir, nos dicen si U y B están en B, entonces U más B también lo está. Entonces lo que estamos diciendo aquí o lo que estamos encontrando es de que x1 más x2 y y1 más y2 no pertenecen a B. Entonces no es un espacio vectorial ya, ¿verdad? Bueno, buen día. Aquí nos piden comprobar si esto es un espacio vectorial y nos dicen que son las matrices de 3×2. Las voy a definir primero, digamos sería de 3 filas, 2 columnas. Aquí tenemos una matriz en general, ¿verdad? No nos dice alguna restricción con los coeficientes, entonces todos los A y J deberían de ser números reales. Pero hay uno en especial que sí nos dicen que A1, 2 debe dar 0, miren. Bueno, esa es la familia, ¿verdad? Todo esto es el que me llaman B, o el posible espacio vectorial. Bueno, voy a dejar algunos comprobados. Si yo defino, voy a poner así, sea A y B, que pertenecen a este, vamos a comprobar si la suma está en B. Entonces sería, por ejemplo, A11, A12, pero ese A12 me dicen que es 0. A21, A22, A31, A32. Bueno, este sería un B11, 0, B21, B22, B31, B32. Okay, la operación de suma es la usual, entonces aquí nos queda A11 más B11, 0, A21 más B21, A22 más B22, A31 más B31, A32 más B32. Entonces sí pertenece a B porque la restricción es de que este sea 0, ¿verdad? Es decir, podemos poner así. Esa es la única restricción que dan. Bueno, creo que pueden revisar el número 2, perdón, el número 3. Voy a hacer el 2, aprovechando que ya tenemos A más B. Aquí sería B10, B21, B22, B31, B32, A11, A21, A22, A31, A32.
Bueno, como es la suma usual, este no pareciera que es igual a este, ¿verdad? Pero recuerden que ya ahí son números reales ordinarios. Entonces ese ya sabemos nosotros que son, el orden no importa, ¿verdad? Entonces vemos que sí cumple esa propiedad. Es decir, pertenecen a B y la suma se mantiene, ¿va? Es decir, que da igual, ¿no? Ok, entonces tenemos de que se cumple que U más B es igual a B más U y que esa operación está en B. Bueno, dice el 4, no lo voy a hacer todo, voy a hacer el 4, ¿verdad? Si usted gusta, los que no estén los puede trabajar, ¿verdad? Y cualquier cosa y me pregunte. Dice que existe un elemento Z en B, tal que U más Z es igual a Z más U igual a, igual a U, perdón. Ese es el elemento 0, ¿va? Entonces la pregunta es, ¿quién es ese elemento 0? Lo voy a dejar así, pero si usted le quiere poner lo del vector, está bien, ¿va? Entonces la pregunta sería, ¿quién podría ser ese candidato? Si no tengo yo una seguridad, lo que sí sé es de que tiene que tener este elemento 0. Entonces aquí invento letras, miren, para averiguar cuáles serían esas, porque este más este debería dar igual a esto. Entonces, no sé si notan, pero hay una ecuación. Es decir, si sumamos a 1, 1, 0, esto se puede hacer si no tenemos claramente una idea de cómo podría ser en este caso ese elemento 0 que cumpla primero la relación y luego ver si existe en B. Son dos cosas que hay que verificar en ese paso. Primero, deducir un elemento que cumpla la condición y luego ver si está o no en B. Bueno, entonces aquí queda este, miren. Bueno, y creo que aquí no hay que hacer mucho procedimiento, ¿verdad? Espero, para que ustedes vean de que, pues en este caso es la matriz 0, ¿no? O sea, para que esto sea igual, cada una de estas elementos deben ser iguales, solo para que mire uno de ellos. Al despejar esto da 0, ¿va? Entonces todo eso se repite en todo lo demás. Entonces aquí, ¿verdad? En tiempo real usted está viendo de que, o sea, que usted debería dejar la evidencia, no solo ponerlo de un solo, ¿va? Es decir, que el elemento 0 de esta forma cumple la condición y aparte el elemento 0 pertenece al conjunto. Porque el conjunto, el único requisito que tiene es que el elemento A1, 2 sea 0. No nos dice que los demás sean un valor en específico, ¿verdad? Entonces cumple el criterio 4 y la forma del 0 es esa. Bueno, el otro podría ser, por ejemplo, el 5, ¿va? Dice que para cualquier vector en el espacio, es decir, para cualquier matriz del conjunto, existe un elemento D. En este caso nosotros lo vimos como menos U, ¿verdad? Tal que U más menos U es igual a menos U más U igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la forma de menos A? Pero como aquí estamos con la operación usual, ¿verdad? No nos están diciendo nada diferente, ¿verdad? Podríamos pues asumir o proponer, ¿verdad? Que sería mejor dicho, proponer ese elemento. Ese elemento estaría en B, ¿verdad? Entonces solo sería de probar si al sumar, pero hay que dejarlo definido. No sé si están viendo de que no es solo decirlo y no, hay que definirlo. Tampoco es de solamente poner números. Aquí estoy trabajando en general porque nosotros ya estamos comprobando que cualquier número real cumple con esto. Si usted le pone números, solo estaría comprobando para esa matriz en específico. Entonces miren, se cumple. Es decir, que sí cumple el criterio, ¿verdad? Obviamente aquí faltaría hacer el otro, pero parece que no va a haber problema en eso, ¿verdad? Yo lo dejo pendiente para que usted se anime a hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son algunos de los criterios, ¿verdad? Aparentemente va a cumplir con la cuestión del espacio vectorial. Si quieren, vaya, para terminar voy a hacer el número 8. Dice que CD son escalares, ¿verdad? Son números reales. Se debe cumplir esta relación.
Entonces C más D, y en este caso la matriz base o la forma que estoy usando es de esta manera, ¿eh? Pero si ustedes notan, al multiplicarlo, nosotros tenemos pues C más D por A1, 1, 0, C más D por A2, 1, C más D por A2, 2, y así sucesivamente, ¿va? Ese es el lado izquierdo. Ahora hay que comprobar el lado derecho. Entonces, por ejemplo, A1, 1, 0, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Entonces, o sea, no sé si notan de que sigue cumpliendo las condiciones, miren, porque si hago el otro y lo sumo, ¿verdad? Y lo sumamos, aquí va a dar D. Aquí, si ustedes notan, no hay mayor problema porque problema en lo que quiero darme a entender es que el procedimiento es lo usual, ¿va? Entonces aquí estos son los que dan como menos restricciones, entonces son los que normalmente cumplen, ¿va? Pero no quiero decir de que si nos dicen otra operación ya es definitivo que no es espacio vectorial, no, ¿verdad? Bueno, aquí si ustedes sí lo suman, no sé si notan que quedaría CA11 más DA11 para el primer elemento. Se puede factorizar el A11 y queda C más D por A11. Entonces sí cumple y pertenecen al espacio, ¿verdad? Bueno, entonces les dejo los demás para que ustedes puedan pues proponer, ¿verdad?, cómo harían la demostración. Pero recalco que debe quedar de forma general y no poner coeficientes en especial.